Un viento gélido recorría las oscuras calles del planeta Varex. Altos edificios plateados rozaban las nubes, pero nadie prestaba atención a la solitaria muchacha sentada cerca del camino destrozado. Tenía apenas 19 años y ya no podía mover las piernas. Su vieja silla de ruedas estaba dañada, y una de las ruedas emitía un débil crujido cada vez que el viento la empujaba. La gente pasaba a su lado sin detenerse, como si no existiera. La chica alienígena se llamaba Lyra. Tiempo atrás, llevaba una vida feliz con su familia, pero todo cambió tras un extraño accidente durante un experimento científico real. Una poderosa energía penetró en su cuerpo y dañó sus piernas para siempre. En lugar de ayudarla, su propia familia la consideró una carga. Creían que solo traería mala suerte. Una fría mañana, la dejaron sola a las afueras de la ciudad y nunca regresaron. Muchos extraterrestres pasaron por allí durante el día. Algunos la miraron con lástima, pero la mayoría solo se reía. Los niños le arrojaban piedrecitas cerca de su silla e imitaban sus movimientos. Los extraterrestres ricos se tapaban la nariz al pasar, como si la consideraran sucia. Lyra permaneció en silencio, sin fuerzas para responder a nadie. En el fondo, se preguntaba si su vida aún tenía algún sentido. Mientras el sol se ocultaba lentamente tras las imponentes montañas, las puertas de la ciudad comenzaron a cerrarse. Todos los ciudadanos se apresuraron a entrar antes de que anocheciera. Sabían que criaturas peligrosas salían al caer la noche. Los guardias notaron que Lyra estaba sentada sola, pero ninguno le abrió la puerta. Un guardia solo negó con la cabeza y susurró que salvarla sería una pérdida de tiempo. Nubes oscuras cubrían el cielo y comenzó a nevar con fuerza. Lyra se cubrió los hombros con su delgada manta, pero no pudo detener el viento helado. Le temblaban las manos y las lágrimas llenaban lentamente sus brillantes ojos azules. Miró hacia las estrellas y se preguntó en silencio por qué el destino le había deparado una vida tan cruel. El camino vacío no le dio respuesta. Lejos, en las colinas nevadas, hambrientas bestias de las sombras comenzaron a despertar. Sus brillantes ojos rojos aparecieron uno tras otro en la oscuridad. Estos monstruos cazaban a cualquier ser vivo que permaneciera fuera de las murallas de la ciudad durante la noche. Los guardias los vieron desde las torres y cerraron rápidamente todas las entradas. Nadie planeaba rescatar a la indefensa niña que esperaba abajo. Lyra oyó los profundos gruñidos que se acercaban. El miedo la invadió, pero no podía huir. Intentó empujar su silla de ruedas averiada, pero solo avanzó unos centímetros antes de detenerse de nuevo. Cerró los ojos y aceptó que aquella sería su última noche. Solo deseaba que su dolor terminara pronto. En ese instante, unos pasos suaves resonaron en el camino helado. Alguien caminaba tranquilamente hacia la ciudad en lugar de huir. Los guardias miraron hacia abajo sorprendidos y vieron a un joven con un sencillo abrigo oscuro de viaje. Llevaba solo una pequeña mochila y no mostraba miedo. Incluso al percatarse de la presencia de las bestias de las sombras, su paso no cambió. El humano se detuvo junto a Lyra y la miró con ojos amables. No le preguntó a qué especie pertenecía ni por qué estaba sola. Simplemente se quitó la chaqueta y se la puso con delicadeza sobre los hombros. Lyra lo miró con total sorpresa. Hacía años que nadie la trataba con tanta amabilidad. Un guardia gritó desde la muralla: «¡Humano! Déjala ahí. Ya está muerta. Sálvate antes de que lleguen las bestias». El viajero levantó lentamente la vista hacia el guardia y luego volvió a mirar a Lyra. Una sonrisa serena apareció en su rostro. Sin decir una palabra más, alzó con cuidado a la muchacha paralizada en sus brazos, como si no pesara nada. Las bestias de las sombras lanzaron fuertes rugidos y se precipitaron sobre la nieve. Todos los guardias esperaban que el humano entrara en pánico y huyera. En cambio, permaneció inmóvil con Lyra a salvo en sus brazos. Ella lo miró a los ojos y vio algo que jamás había visto: una confianza absoluta. Por primera vez en muchos años, la esperanza regresó silenciosamente a su corazón. Muy por encima de la ciudad, un viejo oficial alienígena observaba todo a través de un potente escáner. Su rostro palideció repentinamente. Reconoció a la chica de inmediato
y el miedo llenó su voz. Mirando a la valiente humana abajo, susurró para sí mismo. Él no tiene ni idea de quién es ella en realidad. Y pronto toda la galaxia vendrá a buscarla. La nieve seguía cayendo mientras la primera bestia de las sombras saltaba hacia ellos. La bestia de las sombras saltó a través de la nieve con sus afiladas garras listas para atacar. Antes de que pudiera alcanzar a Lyra, el humano avanzó sin miedo. Recogió una larga vara de metal que yacía junto al camino y golpeó a la bestia con precisión milimétrica. La criatura se estrelló contra el suelo helado y lanzó un fuerte grito. Las demás bestias se detuvieron un instante, sorprendidas de que un humano se hubiera atrevido a luchar contra ellas solo. El humano no perdió ni un segundo más. Con Lyra a salvo en sus brazos, caminó por un estrecho sendero entre las rocas, mientras las bestias los perseguían. La nieve cubría cada paso, pero él no aminoró el paso. Lyra podía oír a los monstruos acercándose, pero el rostro sereno del humano permanecía impasible. Su ritmo cardíaco constante la hizo sentir segura por primera vez en muchos años. Tras un largo viaje a través de la fría noche, llegaron a una pequeña casa de madera escondida en lo profundo de un bosque tranquilo. Era sencilla, antigua y alejada de la bulliciosa ciudad alienígena. El humano abrió la puerta con cuidado y llevó a Lyra adentro. La cálida luz de una pequeña chimenea iluminó la habitación, y el frío se disipó poco a poco. La casita parecía humilde, pero se sentía más cálida que cualquier palacio que Lyra hubiera visto jamás. El hombre colocó con cuidado a Lyra en una cama mullida cerca de la chimenea. Le trajo agua tibia y le limpió las heridas de las manos sin hacer preguntas. Luego le vendó los dedos lastimados y le dio una manta gruesa. Preparó una sopa caliente de verduras y se la sirvió con una amable sonrisa. Lyra no podía creer que alguien la estuviera ayudando sin esperar nada a cambio. Durante varios minutos Lyra permaneció en silencio. Miró el cuenco pero no lo tocó. En el pasado muchas personas habían fingido amabilidad antes de pedirle dinero o aprovecharse de ella. Creía que este humano pronto haría lo mismo. El humano notó el miedo en sus ojos pero no dijo nada. Simplemente se sentó al otro lado de la habitación y reparó en silencio su silla de ruedas averiada. Finalmente, Lyra habló con voz débil. Le preguntó por qué había arriesgado su vida por una desconocida. El hombre sonrió con dulzura y respondió con palabras sencillas. Dijo que nadie debería morir solo, sin importar de dónde viniera ni cómo se viera. Aquellas palabras conmovieron a Lyra más de lo que quería admitir. Lentamente, tomó su primera cucharada de sopa caliente. A la mañana siguiente, la luz del sol entró por la pequeña ventana. Lyra se despertó sintiéndose más fuerte que en muchos meses. El humano ya había limpiado la casa y preparado el desayuno. Afuera, estaba arreglando la rueda rota de su silla con piezas de maquinaria vieja. Trabajó con esmero durante horas hasta que la silla volvió a moverse con suavidad. Cuando terminó, sonrió con orgullo, como si hubiera reparado algo muy valioso. Pasaron los días y la apacible casa se convirtió poco a poco en un verdadero hogar. El hombre plantó flores en el jardín porque notó que a Lyra le gustaba contemplar plantas coloridas. Construyó un pequeño sendero de madera para que su silla de ruedas pudiera moverse con facilidad. Cada noche compartían comidas sencillas y hablaban de las estrellas. Poco a poco, la tristeza que sentía Lyra comenzó a desvanecerse, reemplazada por la esperanza que creía haber perdido para siempre. Mientras tanto, la noticia sobre el humano se extendió por la cercana ciudad alienígena. Muchos ciudadanos se burlaban de él por cuidar de una niña discapacitada. Algunos lo llamaban insensato, mientras que otros advertían que ayudar a Lyra solo traería peligro. Incluso los guardias de la ciudad se mofaban de él cada vez que oían su nombre. El humano ignoraba todos los insultos y seguía tratando a Lyra con la misma amabilidad cada día. A lo lejos, dentro de una oscura base subterránea, varios alienígenas enmascarados rodeaban un holograma brillante. La imagen mostraba claramente la pequeña casa escondida en el bosque. Un comandante alto sonrió lentamente al ver a Lyra con vida.
Ordenó a sus soldados que prepararan sus armas y naves de transporte silenciosas. Mirando la pantalla, susurró fríamente: «La han encontrado. Y esta vez, ni la niña ni el humano escaparán». La apacible mañana terminó antes del amanecer. Un extraño zumbido resonó en el cielo sobre el bosque. Los pájaros alzaron el vuelo repentinamente, e incluso el viento amainó. El hombre salió y alzó la vista. 3 naves negras aparecieron lentamente entre las nubes, sin hacer mucho ruido. No pertenecían a la guardia de la ciudad. Eran naves de cazadores que nunca fallaban en su misión. Dentro de la casa, Lyra vio los barcos a través de la ventana. Su rostro palideció al instante y el miedo llenó sus ojos. Susurró en voz baja que por fin la habían encontrado. El humano la miró y preguntó quiénes eran esas personas. Lyra bajó la cabeza, pues le había ocultado la verdad desde el día en que se conocieron. Creía que contárselo solo lo pondría en mayor peligro. Una voz potente provino de una de las naves. Resonó por todo el bosque y llegó a cada rincón del valle. El comandante ordenó al humano que entregara a la niña sin hacer preguntas. A cambio, le prometieron perdonarle la vida. El humano mantuvo la calma y cerró la puerta principal. Simplemente respondió que nadie sacaría a alguien de su casa por la fuerza. Lyra ya no pudo guardar silencio. Miró al humano con lágrimas en los ojos y finalmente reveló su secreto. No era una chica alienígena cualquiera abandonada en la calle. Era la última hija de la Casa Solari, la familia real más antigua de la galaxia. Muchos años atrás, sus padres fueron gobernantes que protegieron la paz entre cientos de mundos. El humano escuchó atentamente sin decir palabra. Lyra explicó que poderosos líderes querían controlar a la familia real debido a una energía ancestral llamada corazón estelar. Ese poder excepcional podía desbloquear tecnología olvidada, más poderosa que cualquier arma moderna. Cuando sus padres se negaron a compartirla, sus enemigos atacaron el Palacio Real. Casi todos los que se encontraban dentro del palacio murieron durante aquella terrible noche. Lyra sobrevivió únicamente porque su fiel guardián escapó con ella a través de un túnel secreto. Durante la huida, una explosión de energía la hirió gravemente, dañando sus piernas para siempre. Su guardián desapareció poco después mientras la protegía de los soldados enemigos. Desde aquel día, ocultó su verdadero nombre y vivió como una niña olvidada. Creía que permanecer invisible era la única forma de sobrevivir. Tras escuchar toda la historia, el hombre la miró a los ojos. No vio a una princesa ni a una heredera real. Solo vio a una muchacha solitaria que había sufrido más dolor del que nadie debería. Sonrió con ternura y le dijo que nada había cambiado. Seguía siendo bienvenida en su casa y permanecería bajo su protección el tiempo que necesitara. Afuera, el comandante enemigo se impacientó. Dio permiso a sus soldados para entrar por la fuerza en la casa. Más de 20 guerreros armados aterrizaron en la nieve con rifles de plasma de última generación. Rodearon lentamente la pequeña cabaña por todos lados. Sus pesados pasos resonaban en el suelo helado. Creían que capturar a una niña discapacitada les tomaría solo unos minutos. El humano caminó en silencio hacia un viejo trastero en la parte trasera de la casa. Lyra lo observó con confusión, mientras abría una polvorienta caja metálica escondida bajo el suelo. Dentro había varios objetos militares antiguos, entre ellos un traje de combate negro, guantes especiales y una insignia plateada con extraños símbolos. El humano tomó la insignia por un instante y luego la volvió a colocar en la caja en silencio. Lyra notó la forma en que él manejaba cuidadosamente la insignia. Se dio cuenta de que aquel simple viajero tenía un pasado del que nunca había hablado. Antes de que pudiera hacer alguna pregunta, fuertes explosiones sacudieron las paredes de la cabina. La puerta principal se abrió de golpe y soldados enemigos entraron corriendo con las armas en alto. El comandante dio un paso al frente con una sonrisa fría y dijo: «La cacería ha terminado». El humano se interpuso lentamente entre Lyra y los soldados, con una mirada serena que no mostraba miedo alguno. El primer soldado enemigo se abalanzó sobre el humano con un rifle de plasma. En un abrir y cerrar de ojos, el humano se movió con asombrosa velocidad.
Agarró el brazo del soldado, le arrebató el arma y lo derribó al suelo de un solo golpe. Los demás soldados se quedaron paralizados de la sorpresa, pues ningún viajero común podía luchar así. Incluso Lyra olvidó su miedo al presenciar el inicio de la batalla. El comandante ordenó rápidamente a todos sus soldados que atacaran juntos. Disparos de plasma azul brillante llenaron la pequeña cabaña, rompiendo ventanas y quemando las paredes de madera. El hombre puso a Lyra tras una robusta chimenea de piedra para protegerla. Luego regresó a la lucha sin importarle su propia seguridad. Su único objetivo era asegurarse de que nadie alcanzara a la indefensa muchacha. Un soldado intentó atacar por la espalda, pero el humano divisó su sombra en el suelo. Se giró en el último segundo y bloqueó el golpe con el rifle robado. Otro soldado saltó por la ventana rota, pero el humano lo pateó de vuelta a la nieve. Cada movimiento era sereno y perfecto, como si hubiera entrenado durante años. El enemigo poco a poco se dio cuenta de que se enfrentaba a alguien mucho más peligroso de lo que esperaba. El comandante observaba la pelea con creciente ira. Revisó el rostro del humano una y otra vez a través del escáner de su casco. De repente, el escáner emitió un mensaje de advertencia que lo dejó atónito. No mostraba registros públicos, historial de viajes, ni identidad personal. Alguien había borrado hasta el último detalle sobre este humano de la base de datos galáctica. Eso jamás había sucedido. Dentro de la casa, Lyra miró la vieja caja de metal abierta en el suelo. La insignia de plata aún estaba dentro, brillando a la luz del fuego. La recogió con cuidado y notó un extraño símbolo de la Tierra rodeado de 7 estrellas doradas. En el reverso de la insignia solo estaban escritas 3 palabras: nunca abandones a nadie. Ella jamás había visto ese símbolo en ningún lugar de la galaxia. El comandante retrocedió repentinamente y su rostro palideció. Recordó una vieja historia que solo se contaba dentro del cuartel general militar. Mucho tiempo atrás, había existido una unidad humana secreta llamada Guardianes de la Tierra. Protegieron a gente inocente por toda la galaxia y desaparecieron hace muchos años. Todos creían que cada miembro de esa unidad había muerto. Nadie esperaba que alguno siguiera con vida. El comandante miró fijamente al humano y le formuló una pregunta lentamente. Quería saber si las historias eran ciertas. El humano guardó silencio durante unos segundos, antes de responder con voz tranquila. Admitió que una vez formó parte de esa unidad especial. Tras perder a sus amigos en una terrible guerra, abandonó el campo de batalla y prometió no volver a luchar jamás, a menos que alguien inocente necesitara ayuda. Esas simples palabras lo cambiaron todo en la habitación. Los soldados enemigos ya no se enfrentaban a un viajero solitario. Estaban frente a uno de los guerreros humanos más grandes jamás entrenados. El miedo apareció lentamente en sus ojos, pues conocían las viejas historias. Se decía que cada guardián derrotaba ejércitos enteros protegiendo una sola vida. El comandante, desesperado, pulsó en secreto un botón de emergencia en su muñeca. En lo alto del bosque, decenas de naves de guerra ocultas recibieron la señal al instante. Más naves emergieron de las nubes, rodeando todo el valle con armamento poderoso. Luces brillantes iluminaron el cielo, transformando el apacible bosque en un campo de batalla. El comandante sonrió, convencido de que la victoria estaba al alcance de la mano. El humano miró a través de la ventana rota y vio la creciente flota sobre los árboles. Sabía que una batalla mucho mayor estaba a punto de comenzar. Detrás de él, Lyra sostenía en silencio la insignia de plata cerca de su corazón. Finalmente comprendió por qué ese humano nunca la había abandonado. Cuando el primer buque de guerra gigante apuntó su cañón principal a la pequeña cabina, el comandante rió y dijo: «Un solo guardián no puede detener a toda una flota». El humano respondió con calma: «Entonces aprenderán de lo que es capaz un ser humano». La primera explosión de la gigantesca nave de guerra iluminó todo el valle. La pequeña cabaña desapareció entre el humo y la nieve que volaba. El comandante enemigo sonrió, creyendo que la batalla había terminado. Pero cuando el humo se disipó lentamente,
El humano seguía de pie frente a Lyra. Un potente escudo de energía los cubría a ambos, protegiéndolos del letal ataque. Los soldados se miraron unos a otros conmocionados. Jamás habían visto un sistema de escudos humanos tan antiguo. El comandante ordenó rápidamente a todos los barcos que dispararan simultáneamente. Rayos brillantes iluminaron el cielo desde todas direcciones. El apacible bosque se convirtió en un campo de batalla mientras los árboles caían y el suelo temblaba bajo las potentes explosiones. Incluso el aire parecía vibrar de miedo. El humano sabía que no podían permanecer más tiempo dentro de la cabaña. Con cuidado, alzó a Lyra en brazos y la llevó a través de un túnel oculto bajo la casa. Años atrás, había construido ese túnel como vía de escape de emergencia. Conducía a una cueva tranquila tras la montaña, donde ningún escáner podría detectarlos fácilmente. Le prometió a Lyra que regresaría después de derrotar al enemigo. Lyra le agarró la mano antes de que se marchara. Las lágrimas le llenaron los ojos, pues temía perder a la única persona que se había preocupado por ella. Le rogó que no luchara solo contra un ejército tan grande. El humano sonrió con dulzura y le dijo que proteger a los inocentes era la promesa que le había hecho hacía mucho tiempo. Le pidió con ternura que confiara en él una vez más. Tras salir de la cueva, el humano ascendió a la cima de la montaña nevada. Desde allí, podía divisar con claridad todas las naves enemigas en el cielo. Abrió con sigilo una pequeña caja metálica oculta en su mochila. Dentro había un antiguo dispositivo de comunicación cubierto de polvo. No se había usado durante muchos años. El humano pulsó un botón y envió un breve mensaje al espacio profundo. El mensaje contenía tan solo 6 palabras sencillas. Guardian 7 solicita apoyo final. Sin nombres, sin informes extensos, sin explicaciones. Tras enviarlo, el humano guardó tranquilamente el dispositivo en su bolsillo. El comandante enemigo rió al interceptar la señal. Creía que nadie respondería a un código militar tan antiguo. Con orgullo, ordenó a su flota que iniciara el ataque final. Pasaron los minutos, pero el cielo permaneció en silencio. El comandante sonrió con confianza y acercó su buque insignia a la montaña. De repente, todos los escáneres enemigos dejaron de funcionar simultáneamente. Sus pantallas de radar se apagaron sin previo aviso. Extrañas alarmas resonaron en todas las naves. Los soldados miraron a su alrededor confundidos, sin comprender lo que sucedía. Mucho más allá de las nubes, cientos de luces brillantes aparecieron de repente. Una a una, enormes naves estelares emergieron del hiperespacio y rodearon la flota enemiga. Su armadura plateada reflejaba la luz del sol como estrellas resplandecientes. Cada nave portaba el símbolo azul de la Tierra. El comandante miró al cielo con total incredulidad. Jamás había visto tantas naves humanas reunidas en un solo lugar. Una voz serena resonó en todos los canales de comunicación de la galaxia. Provenía de la nave insignia humana más grande que lideraba la flota. El capitán pronunció una sola frase. Un guardián pidió ayuda. La humanidad siempre responde. Todos los buques de guerra humanos apuntaron sus armas contra la flota enemiga. El equilibrio de la batalla cambió en un instante. Dentro de la cueva oculta, Lyra escuchó las poderosas voces de la flota humana a través de la vieja radio. Sonrió lentamente mientras la esperanza volvía a su corazón. El comandante enemigo se dio cuenta de que su mayor error no había sido perseguir a una princesa real. Su mayor error fue creer que un humano siempre estaría solo. Mientras miles de naves humanas avanzaban juntas, el comandante susurró con miedo. No le declaramos la guerra a un solo hombre. Le declaramos la guerra a toda la humanidad. La flota humana avanzó sin temor. Cientos de naves de guerra plateadas rodearon al enemigo desde todas direcciones. No había escapatoria. El comandante enemigo miró sus pantallas y se dio cuenta de que todas las rutas estaban bloqueadas. Por primera vez en muchos años, los cazadores se habían convertido en la presa. El líder de la flota humana abrió un canal de comunicación con todas las naves en combate.
Su voz era serena, pero cada palabra resonaba con fuerza. Ofreció al enemigo una última oportunidad para rendirse pacíficamente. Afirmó que la humanidad nunca había disfrutado de la guerra, pero que jamás abandonaría una vida inocente. El silencio inundó el campo de batalla mientras todos esperaban la respuesta. El comandante enemigo se negó a rendirse. Lleno de ira, ordenó a todas las naves restantes que atacaran de inmediato. Cientos de misiles de plasma se precipitaron hacia la flota humana. Antes de que pudieran alcanzar sus objetivos, los potentes sistemas de defensa humanos destruyeron todos los misiles en el cielo. Brillantes explosiones cubrieron las estrellas como fuegos artificiales, dejando a la flota enemiga atónita e indefensa. Cuando la batalla finalmente terminó, el humano regresó a la cueva oculta. Lyra lo esperaba en la entrada con lágrimas en los ojos. En cuanto lo vio a salvo, sonrió y lo abrazó con todas sus fuerzas. Había temido perderlo para siempre. El humano sonrió con ternura al saber que ya no estaba sola. Unos días después, líderes de numerosos planetas se reunieron en el antiguo Palacio Real. Recibieron a Lyra con respeto y le ofrecieron el trono. Creían que era la legítima gobernante de la antigua Casa Solari. El gran salón quedó sumido en un silencio absoluto mientras todos esperaban su respuesta. Todas las cámaras de la galaxia enfocaban a la joven princesa. Lyra se puso de pie lentamente con la ayuda de un nuevo traje de soporte avanzado, fabricado por ingenieros humanos. Observó a su alrededor antes de hablar con voz serena. Agradeció a todos su respeto, pero rechazó convertirse en reina. Explicó que el poder ya le había arrebatado demasiado. Lo que más deseaba era un futuro de paz junto a la familia que había encontrado. Entonces Lyra se volvió hacia el humano que permanecía en silencio entre la multitud. Sonrió con lágrimas en los ojos y dijo: «El mayor regalo de mi vida nunca fue un trono. Fue el ser humano que me dio un hogar cuando toda la galaxia me abandonó a mi suerte». Todos los presentes en el palacio se pusieron de pie y aplaudieron. Muchos líderes no pudieron ocultar la emoción en sus rostros. Años y la paz se extendió lentamente por la galaxia. Cuando la gente preguntaba cómo un solo humano había cambiado el futuro de tantos mundos, la respuesta siempre era la misma. No salvó la galaxia con la flota más grande, ni con el arma más poderosa. Cambió la historia porque se negó a abandonar a una niña indefensa, y a partir de ese único acto de bondad, comenzó un nuevo capítulo de esperanza para toda la galaxia. Los héroes eran quienes ayudaban a los demás sin esperar nada a cambio. La bondad podía cambiar una vida, y una vida cambiada podía cambiar toda una galaxia. Aquellas sencillas palabras quedaron grabadas para siempre en el corazón de cada niño. Pronto, líderes de muchos mundos crearon una nueva promesa llamada la Ley de Tutela. Desde ese día, ningún niño podía ser abandonado por enfermedad, lesión o debilidad. Todos los planetas acordaron proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Se construyeron hospitales, escuelas y hogares seguros por toda la galaxia. Se decía a menudo que un solo ser humano había inspirado a millones a ser mejores. Cerca de la entrada del orfanato se alzaba una hermosa estatua de piedra blanca. Representaba a un joven humano cargando en brazos a una asustada niña alienígena a través de la nieve. Visitantes de planetas lejanos venían solo para verla. Todos los días se colocaban flores allí. Debajo de la estatua, un sencillo mensaje estaba escrito para que todos lo leyeran. El mensaje decía: «La grandeza no comienza con el poder. La grandeza comienza con un acto de bondad». Los viajeros solían detenerse a leer esas palabras antes de continuar su viaje. Muchos se marchaban con lágrimas en los ojos porque comprendían su significado. La historia les recordaba que incluso la más pequeña buena acción podía crear un futuro mejor. Una noche tranquila, Lyra y el humano estaban juntos frente a la vieja cabaña. El cielo estaba repleto de estrellas brillantes, tal como la noche en que se conocieron. Lyra le agradeció en voz baja por haberle dado un hogar cuando lo había perdido todo. El humano sonrió y miró hacia las estrellas. Le respondió que ella también le había dado algo precioso,
una familia que valía la pena proteger. Muy por encima de ellos los niños reían mientras jugaban bajo el apacible cielo nocturno. Ya no había buques de guerra, ni cazadores, ni rastro de miedo en el valle. Solo quedaba la esperanza, transmitida de generación en generación. La galaxia jamás recordó a los villanos que abandonaron a una niña indefensa. Recordó al único humano que decidió detenerse, tenderle la mano y demostrar que la mayor fortaleza de la humanidad siempre fue su corazón.